Muy buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la charla informativa del Diplomado de Especialización en Análisis y Visualización de Datos en Ciencias de la Salud. El día de hoy nos acompaña el coordinador del programa. Él es el doctor Arnaldo Munive. Él es doctor en odontología, cirujano dentista y especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar, docente de pregrado, de programas de pregrado y posgrado en reconocidas universidades a nivel nacional. Sus intereses profesionales se enfocan en la incorporación de tecnologías avanzadas como la impresión 3D y la inteligencia artificial en ciencias de la salud y odontología. Es miembro activo de la SPO y ALADO. Bienvenido, doctor Munive. Pueden realizar todas sus consultas a través de nuestro chat. Adelante, doctor. Perfecto, muchas gracias. Bienvenidos a todos, buenas noches. El día de hoy se me ha encargado poder realizar la charla informativa del diplomado de especialización en análisis y visualización de datos en ciencias de la salud. Este diplomado ha sido concebido desde hace muchos meses con la intención de integrar muchas de las cosas que ya venimos desarrollando en Cayetano. En este caso, yo desde hace ya cerca de 4 años me encuentro ejecutando cursos en el área de educación continua y parte del grupo de docentes que se incorporan a este diplomado tienen la experiencia y están constantemente empapados en estos temas, ¿no? Entonces, el día de hoy, bueno, para iniciar una conversación o hablar acerca de este diplomado, primero tendríamos que pensar por qué estudiar, además de este diplomado y otros cursos relacionados a información, cuáles son las motivaciones o la razón de poder adquirir conocimientos en este tema. Y pude traer de pronto este primer artículo, en este caso, este artículo habla de por qué muchas publicaciones científicas presentan datos falsos. Y es una realidad que incluso en el campo científico, con una capacidad de indexación importante, de la revisión de pares rigurosa, e incluso hablando de artículos que se encuentran indexados en Scopus, vamos a encontrar que muchas veces la información está parcializada, no es del todo correcta o puede existir inconsistencias a nivel metodológico. Por ello, existe una creciente preocupación de que la mayoría de estos resultados sean actualmente falsos. Entonces, la probabilidad de que una afirmación científica sea verdadera puede depender de factores como la potencia estadística, los sesgos, el número de estudios existentes sobre la misma pregunta y a veces lo más importante, la proporción de relaciones verdaderas frente a relaciones inexistentes, ¿no? En este caso, viendo todos los supuestos y todo lo que hemos comentado, es menos probable que tengamos información fidedigna. Entonces, de pronto, esta sería una de las primeras razones de adquirir capacidades para poder contrastar la información, entendiéndose de que en esta época es la época en la que más información tenemos a diferencia de otras generaciones y por tanto no es eh, quien adquiere todo el conocimiento posible, aquel que tenga una posición hegemónica en sus diferentes especialidades, sino quien optimiza y puede analizar de manera eficaz toda la información disponible sobre un tema. Es imposible poder indicarles que una persona pueda actualmente decir que es experta en un tema sin antes no haber contrastado toda la bibliografía existente. Por tanto, este tipo de herramientas, por un lado, a nivel de investigación, podrían ayudarnos a contrastar toda esta información. Por otro lado, tenemos la posibilidad de plasmar los datos, ¿no? Porque finalmente los datos en crudo muchas veces no son totalmente entendibles por el grupo de expertos, incluso para la población en general, y por ello es necesario tener diferentes estrategias para poder plasmar esa información gris en algo mucho más entendible. Entonces, es necesario poder entender cómo hacer los dashboards o tableros de resultados, salas situacionales o de pronto cualquier gráfico que pueda ejemplificar mejor
un estado va a ser óptimo para poder mejorar el entendimiento. Y cuando hablamos de gráficos, de manera por defecto, estaríamos hablando, por ejemplo, de las hojas de cálculo de Excel, pero después de eso existen muchas otras herramientas como el Power BI que nos podrían ayudar a tener una información mucho más clara, más concreta del tema. Entonces, ante ello y otros programas que podemos ir integrando, nace la importancia de tener un diplomado en análisis y visualización de datos en ciencias de la salud. Ambas palabras, ambos sustantivos son extremadamente potentes, manejan caminos diferentes y por tanto pues hemos tratado de incluir ambas acciones dentro de este diplomado. Y como introductorio, en este caso ustedes van a encontrar que en el brochure de ingreso se dice que en la era digital el análisis y la visualización de datos se ha convertido en herramientas esenciales para transformar la información en decisiones estratégicas, ¿no? En este caso, no podríamos concebir que exista algún directivo o encargado o jefe que no tenga la capacidad de poder analizar o generar data a partir de la información disponible, que puede ser un sistema de historias clínicas electrónicos, puede ser de repente bases de datos abiertas, como puede ser la de GovP, o bases de datos internacionales, ¿no? Entonces, toda información, si es correctamente manejada, puede tener datos importantes que podrían ser significativos para tomar decisiones en empresas, instituciones educativas o cualquier establecimiento de salud que demande algún plan a nivel de datos. Por ello, en el ámbito de salud, esta capacidad no solo va a mejorar la esencia de los sistemas sanitarios, sino que también fortalece la investigación, ¿no? En este caso, la salud siempre está de la mano con la investigación debido a que tenemos la necesidad de sustentar todo acto clínico que podamos ejecutar dentro de nuestra área. Por otro lado, también favorece la gestión clínica. Si tenemos datos, es posible tener un inicio, un parteaguas, y a partir de eso comenzar a ejecutar medidas para mejorar los diferentes aspectos que existen dentro de la salud, ¿no? Y la formulación de políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? Evitar de pronto caer en políticas muy generales o basadas en el apoyo externo y de repente más abocadas al diagnóstico real o situacional de una población en específica, ¿no? Este diplomado está dirigido a todo el campo o todo el campo personal de salud, sea el campo médico, odontológico, enfermeros, tecnólogos, médicos, biólogos, epidemiólogos, ¿no? Nutricionistas, en general, todas las profesiones relacionadas a ciencia de la salud están invitados a formar parte de este diplomado. Por otro lado, también podríamos considerar profesionales vinculados al análisis de datos y gestión sanitaria. Si bien este diplomado trata de sentar las bases en diferentes temas. No está de más que de repente algún personal externo al campo de salud pueda entrar a este diplomado y de pronto también aportar desde su expertise, ¿no? La idea normalmente, o se cree normalmente que los diplomados están hechos para, o cualquier curso universitario, para brindar información, cuando en verdad la metodología tiene que estar enfocada a personalizar el curso, en función a que cada uno trae su experiencia, sus problemas, sus retos dentro de su ámbito profesional y por medio de la facilitación de los docentes podemos ejecutar diferentes estrategias para facilitar el apoyo en el análisis y visualización de datos en salud, ¿no? Por otro lado, ¿por qué elegir nuestro diplomado? Yo les diría, entre las tantas funciones, que ha sido un diplomado pensado en una propuesta única, ¿no? En este caso, dentro del estudio de mercado que se hizo a partir de otros diplomados similares, hemos tratado de combinar diferentes aspectos relacionados especialmente a la visualización de información. Muchas veces se puede tener
un sustento teórico importante, pero no tener la posibilidad de comunicar esta información. Entonces, en algunos módulos o ítems temáticos se está enfocando en buscar cómo comunicar, ¿no? Porque finalmente, si analizamos los datos y sabemos hasta dónde llegar, el planteamiento estadístico y todo, pero si no tenemos cómo comunicar esta información, es lo mismo que no haber revisado las bases, ¿no? Por otro lado, lo que buscamos es aplicar herramientas estadísticas, tecnológicas para el procesamiento, análisis y visualización de datos clínicos, epidemiológicos y administrativos orientados a la mejora en la toma de decisiones en contextos sanitarios, ¿no? Por un lado, hemos elegido como software de soporte estadístico al programa Stata. Personalmente me parece que es uno de los programas más estables, de pronto con mayor documentación, ¿no? Y que pueden de repente permitirnos no solo solucionar problemas dentro del curso, tener nociones básicas de su utilización, sino que también podamos de pronto, por cuenta propia, comenzar a autoinstruirnos de aquí en adelante. Porque finalmente la tendencia de los cursos es poder, además del contenido básico, poder dar ese impulso para que el estudiante por cuenta propia pueda empezar a auto aprender, ¿no? Y de pronto poder resolver diferentes dudas, ¿no? Porque aquellos que hayan podido manejar diferentes programas estadísticos o cualquier software especializado, muchas veces se quedan en un bucle y de repente no avanzan y no saben cómo seguir dándole en el proceso y poder finalmente lograr lo que están buscando dentro del programa. Entonces, existen diferentes herramientas que podemos utilizar actualmente para poder solucionar cualquier traba o cualquier parte que necesitemos resolver como parte del planteamiento estadístico, ¿no? Y claro, Stata no solamente va a servir para la parte estadística investigativa, sino también en el área administrativa, ya que pueden existir bases de datos excesivamente grandes cuyo hojas de cálculo no van a poder soportar la cantidad de información. Por tanto, Stata, como algunos otros paquetes estadísticos, van a poder solventar efectivamente datos por encima de los 100.000, 200.000 participantes o registros, ¿no? Entonces, se torna bastante interesante su utilización. Por otro lado, lo que vamos a buscar es diseñar, ejecutar y comunicar proyectos de análisis de datos en salud, integrando metodologías cuantitativas. Principalmente el enfoque de la investigación en ciencias de la salud es de corte cuantitativo, ¿no? Por ello, la priorización y efectivamente hablando de datos, lo vamos a priorizar en este caso el planteamiento de trabajos de investigación o administración del tipo cuantitativo. Técnicas de visualización interactiva, principios éticos para una gestión responsable de la información sanitaria, ¿no? Por este lado, es importante considerar la parte ética, ¿no? Dentro del esquema de cursos se está priorizando esto, ya que existen diferentes políticas que actualmente influyen en que nosotros podamos hacer un trabajo suficientemente estable, validado y de repente con una continuidad importante, ya que el tratamiento de datos se ha convertido en una política de Estado y por tanto cualquier vulneración a la privacidad puede suponer algún tipo de sanción o restricción de acceso, ¿no? Por ello es importante en este caso comprender las bases también del planteamiento ético y proponer de repente diferentes situaciones que puedan poner al límite el pensamiento ético, la moral dentro de la ejecución de este tipo de datos, ya que, como comentamos al inicio, es muy fácil poder maquillar resultados, de pronto parcializar la información, de modo que podamos tener información poco creíble, ¿no? Entonces, por ello, es importante también inmiscuirnos dentro de la ética. Y bueno, entre las novedades, la continuación, por así decir, de Excel respecto a la utilización de dashboards o salas situacionales es el famoso Power BI, que nos va a ayudar a interpretar los resultados de investigaciones o análisis de datos en salud
generando conclusiones relevantes para la práctica profesional, la gestión institucional y la formulación de políticas públicas. O sea, ¿qué logramos con Power BI? La posibilidad de que nosotros podamos cargar una página que continuamente reporte resultados de bases de datos cargadas, ¿no? En este caso, podríamos poner como ejemplo la sala situacional del COVID, en el que diariamente se podía hacer un reporte diario. En este caso, para organizaciones internas, podríamos tener algo muy parecido respecto a los KPI o algún tipo de indicador de servicio de atención o número de atenciones, y esto pues podría significar un aporte importante dentro de una organización, ¿no? Por otro lado, es importante evaluar críticamente la calidad de los datos y la pertinencia de los modelos analíticos utilizados en los contextos reales de salud, proponiendo mejoras a los procesos de recolección, integración, análisis y difusión de datos sanitarios, ¿no? Porque puede ser que nosotros visualmente encontremos una diferencia entre valores de grupos de estudio, pero si no aplicamos la estadística inferencial, probablemente estemos muy lejos de poder dar conclusiones sustentables. Y aún así, con toda la información referente a un análisis inferencial para poder determinar algún tipo de diferencia o relación o correlación, vamos a necesitar del pensamiento crítico para poder confirmar esta información, ¿no? Ahora, respecto al pensamiento crítico, y parte de la palabra crítico, o que viene del criterio, es algo que nosotros vamos a ir construyendo, tal vez no únicamente en el diplomado, pero esto es una construcción diaria a lo largo de los diferentes cursos o del desenvolvimiento profesional. Lo que intenta proponer en algunos tópicos o actividades de este diplomado es de pronto aprender a pensar, ¿no? Es algo que de repente no existe como un tema o como un curso directamente, pero sí dentro de los ejercicios o actividades que se puedan proponer. Igualmente, el desarrollo del pensamiento crítico está muchas veces orientado a los problemas que uno directamente pueda tener. Entonces, aquellos que se inscriban a este diplomado, lo que les pediría es poder traer los ejemplos que ustedes tienen comúnmente en su actividad profesional. Tengo una ficha Excel que no funciona, tengo una base de datos que se quedó a la mitad, no sé cómo interpretar los resultados de este reporte, tengo un artículo científico que dice que sí está bien, pero no está bien a la vez, entonces, ¿cómo lo entendería? Entonces, todo eso forma parte, pues, de la construcción de criterio y, por tanto, del pensamiento crítico. Por otro lado, integrar conocimientos de inteligencia artificial aplicados al análisis de datos en salud, reconociendo sus oportunidades, limitaciones, consideraciones éticas en la generación de soluciones innovadoras en el sector salud. Ahora, es casi obligatorio, y por no decir, bueno, es casi necesario y por no decir obligatorio en los cursos de información, de datos, de ciencias de la salud, no dejar de incluir la inteligencia artificial en estos aspectos, ya que la elaboración de modelos, la utilización de inteligencia artificial generativa es una actividad que ha venido para quedarse. Probablemente se pueda pensar que es una tendencia o que ya va a pasar, pero muchos autores ya lo están tratando como la llegada del Internet a los hogares o a la vida en general, ¿no? En este caso, se podría decir que de repente en el año 2000 existían todavía profesionales que te decían, si no buscas la información en la biblioteca física, no estás trayendo información que sea óptima, útil o consistente. Actualmente, probablemente algún docente en el 2025, si le traes de repente bibliografía física para confirmar algún dato actual o relevante, probablemente te va a decir lo contrario, ¿no? Te va a decir, mejor busca en Internet las últimas investigaciones respecto al tema y estas fuentes iniciales físicas de la biblioteca los podrías utilizar como una base, pero no para contrastar información reciente, ¿no? Entonces, a eso ha llegado la diferencia. Y esto lo traigo a reflexión, porque lo mismo está ocurriendo con la inteligencia artificial, ¿no? De pronto puede ser que un estudiante encuentre más fácil analizar un dato, una tabla,
o escribir un párrafo, cumplir con una tarea, y por tanto pensar que de pronto esta información no es, o sea, para el docente le podría parecer que no es totalmente consistente y por tanto también el estudiante como no ha trabajado totalmente en la elaboración de esta información, no es acreedor de una nota completa o incluso tendría una nota desaprobatoria, cuando la idea debería ser que el docente esté capacitado en entrenar al estudiante, en que éste pueda entrenar el modelo de inteligencia artificial para conseguir resultados cada vez más óptimos. Y aquí entraría la diferencia entre el que se sienta en la computadora y dice, quiero una tesis de tantas palabras, de tal tema, versus el estudiante que utiliza la inteligencia artificial para crear la estrategia de búsqueda. Va hacia los libros, o en este caso los artículos, con esta estrategia de búsqueda, extrae los artículos que considera importantes, los analiza en el sistema de inteligencia artificial y luego utilice el criterio para discernir de estos resúmenes cuál de todos los artículos le parece más interesante o cuáles más interesantes, sintetiza la información de manera manual y luego utiliza la inteligencia artificial nuevamente para construir los párrafos. Entonces, ese va y viene de los sistemas que vamos a ir utilizando se tornan más interesantes y más consistentes para este tipo de procesos. Por tanto, esto lo vamos a ver puntualmente en uno de los cursos que se han propuesto para esta malla. Respecto a la certificación, en este caso vamos a considerar el diploma y el certificado, esto siempre y cuando podamos pasar por todos los cursos y aprobar, ¿no? En este caso, como les digo, la idea es discutir, trabajar, desarrollar pensamiento crítico y por tanto su asistencia y participación van a ser importantes y más que importantes para poder desarrollar el programa de manera óptima y por tanto también para que puedan tener la calificación. Si bien vamos a dejar actividades lectivas, no comunes, como pueden ser test, elaboración de textos y todo lo demás, vamos a tratar de que sean amenas y adaptadas al contexto actual, ¿no? O sea, si ya existe la forma de hacer un resumen en 3 segundos, probablemente no te voy a dejar hacer un resumen, de repente por ahí que integramos algunas otras actividades para que sea más enriquecedor la experiencia. Por otro lado, cuando hablamos del plan de estudios, en este caso tenemos el primer texto, que es gestión y procesamiento de datos en salud con hojas de cálculo. Aquí lo que vamos a hacer es trabajar con Google Spreadsheets, que sería la hoja de cálculo de Google, y Excel, Microsoft Excel, ¿no? Que en este caso, si bien hoy día he hablado que es lo más básico que se puede utilizar, pero es el punto de partida para cualquier participante que desee iniciarse en el análisis de datos. Es importantísimo poder tener conocimientos mínimos en Excel para poder pasar al siguiente nivel, que sería el análisis de datos con programas estadísticos. En Excel vamos a necesitar hacer la limpieza de la información, poder hacer el cribado y al final, pues, llevar esta información completa. Después tenemos la visualización de datos en ciencias de la salud con Power BI. En este caso, como comentaba, Power BI tiene la capacidad de poder tener un motor gráfico para eh, una mejor visualización de la información y de las tablas, y sobre todo para obtener información en tiempo real, soportados de alguna base de datos. Luego tenemos el diseño de investigación en ciencias de la salud. Ahí es donde vamos a ver puntualmente no cómo investigar, sino cómo plantear los supuestos estadísticos, sea de repente desde la concepción de un tema, ¿no? Puede ser que de repente quiera proponer una prevalencia o quiera proponer una asociación, inferencia, entonces ya sabemos qué análisis utilizar, básicamente a eso va enfocado. Luego va el análisis estadístico aplicado a ciencias de la salud con Stata, donde vamos a puntualmente aplicar lo que se ha propuesto en diseño de investigación, o sea, son dos cursos que están como vinculados. Luego vamos a tener IA aplicada al análisis de datos en salud, donde ya habiendo trabajado lo difícil en las partes de arriba, en los últimos 4 cursos, vamos a tratar de darle una vuelta a cada uno de los cursos revisados y poder analizar desde otra perspectiva cómo podemos hacer que con la IA generativa
sea más eficiente las tareas que comúnmente realizamos para el análisis de datos. Y finalmente cerramos el diplomado con el curso de ética en el análisis y uso de datos en ciencia de la salud. Sobre todo el componente ético también de alguna manera es importante, ya que muchas veces para posiciones gerenciales o estratégicas, muchas veces se pide experiencia en ética, por ejemplo, de repente para quienes quieren conformar un comité de ética en un futuro, tienen la posibilidad de sustentar que este curso y algunos otros que hayan podido llevar les da carta para poder asumir diferentes responsabilidades respecto a ser parte de un comité de ética. Y bueno, aquí justo tenemos una pregunta, dice Mercedes, ¿cuál es el perfil de ingreso recomendado para este diplomado? ¿Es necesario tener experiencia previa en estadística o programación? En este caso, respecto a la pregunta, eh, la idea en este diplomado es que el estudiante pueda insertarse en la posibilidad de tener la capacidad de análisis. Entonces, yo les diría que va a tener un nivel eh, de inicial a moderado. Entonces, si es que tenemos estudiantes que tienen de pronto un nivel muy bajo, de repente yo les recomendaría que puedan ir empapándose de alguna información previa, de pronto cómo abrir una hoja de cálculo, cómo guardarla, cómo de repente colocar texto formato, porque vamos a entrar de lleno a la gestión, o sea, a iniciar algunos ejemplos. O sea, quiere decir, por ejemplo, si alguno de ustedes ha tomado una posición administrativa, como puede ser supervisor de algo, y le han entregado una hoja en Excel y constantemente la abren, cambian datos, la cierran, la vuelven a guardar, entonces están en el nivel para poder iniciar este diplomado. Pero si es la primera vez que encienden la computadora, por ahí que les podría costar un poco más. Y aún así, lo que se ha propuesto es, en algunos casos, si fuera necesario, habilitar algunas horas de tutoría. Entonces, si alguno considera que hay mucha información o está muy perdido en el tema, entonces lo que podemos hacer es habilitar algunas horas de tutoría para que puedan nivelarse. Y bueno, respecto al tema de programación, la ventaja del uso de inteligencia artificial generativa es que abre un campo importante a toda la población no programadora. O sea, nosotros podemos elaborar modelos generativos con diferentes finalidades sin la necesidad de pronto tener un conocimiento vasto en la parte de programación. Si bien existen modelos que uno puede crear en Python y poder darle diferentes tareas, casi un gran porcentaje de tareas relacionadas a la parte de la análisis de datos no requieren un conocimiento amplio en programación. Si bien existe una rama orientada únicamente a ello, ahí sí tendría que ser más restrictivo con la admisión de los estudiantes porque serían necesariamente expertos en programación. Entonces, no buscamos recoger estudiantes con una amplia capacidad de programación, porque en salud es menos común encontrar ese perfil, por tanto, se busca más bien interesados en poder desarrollar estas capacidades y que de pronto no les tome tanto tiempo, ¿no? Porque igual el personal de salud se encuentra ocupado en diferentes tareas administrativas, clínicas, y agregar una tercera tarea capacitativa en el campo de programación se estaría alejando mucho del perfil mismo del profesional. Y bueno, en este caso yo soy el coordinador del programa. Dentro de mi labor es poder orientarlos. Dentro de esta orientación, la idea es poder acercar esta información hacia ustedes y poder apoyarlos en todo lo que se pueda considerar como apoyo dentro de este campo, ¿no? Por ahí contestar correos, resolver unas dudas, estar de cerca en cada curso para poder garantizar que todo fluya de manera óptima, ¿no? De todas formas, hay algunos cursos que me parecen interesantes, que fácil voy a estar entrando, porque también, yo también mismo quiero reforzar algunas actividades que se van a ir dictando en este curso importante. Respecto a la plana docente, tengo una magíster que es
que es economista. En este caso es importante también tener la mirada de otro ámbito lejano a ciencias de la salud para poder tener una idea más o menos de cómo procesar la información. Siempre es bueno tener diferentes miradas en este punto. Tengo una también, en este caso, máster en ciencias de la Universidad de Granada. En este caso, esta doctora, odontóloga, tiene también bastante experiencia tanto en grupos de investigación como en la enseñanza de la parte de metodología de la investigación, al igual que mi siguiente docente, que también tiene esa capacidad. Y sobre todo, y más importante, no veo la necesidad de que ellas se guarden la información, ¿no? Podríamos tener una clase magistral de tipo monólogo y que de repente no existe ese intercambio de información y no tengan la confianza de poder preguntarla, ¿no? En este caso, los docentes seleccionados tienen la posibilidad de acercarse a ustedes y poder resolver cualquier duda y pregunta, ¿no? Si hubiera alguna duda, todos, incluyendo los docentes y todas las personas en general, están en proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje nunca acaba. Pero como estamos nosotros más cerca de del proceso del proceso de aprendizaje, de alguna manera, pues tenemos cierta facilidad para poder ayudarlos y explicarles una, dos, tres, 10 veces algún tema que pueda haber quedado pendiente dentro del contenido temático de este diplomado. Y bueno, respecto al cronograma, este es el cronograma propuesto, empezaríamos dentro de un mes y para el proceso de inscripciones y para octubre estaríamos comenzando el inicio de clases. Respecto a la información general y cualquier otra información administrativa respecto a pagos y diferentes temas, doy pase a mi compañera para que pueda procesar esto. Conmigo sería todo. Si hubiera alguna duda o consulta, este es el momento para poder conversar. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Igual Justo, invitamos a todos los participantes a que puedan escribir sus consultas a través de nuestro chat. Sí, doctor, dígame. sí, justo ahí dice si se realizarán proyectos prácticos con base de datos reales de salud. Sí, efectivamente, parte de lo que está propuesto es, por ejemplo, tomar bases de datos como el ENDES, de pronto el ENAJO, ¿no? En este caso, alguno de de las bases que podemos tomar del área de datos libres. Y también vamos a utilizar bases de datos supuestas, o sea, imaginarias, ¿no? Que de todas maneras también debemos proteger la información que podamos tener de pronto sensible en algún aspecto, ¿no? De repente, bases que sean de menos de 200 participantes, de pronto vamos a hacerlas con información muy parecida a la realidad y ya, pues en este caso, esto lo utilizaríamos para el análisis micro y para el análisis macro podemos utilizar bases de datos mucho más grandes como la del ENDES, la de COGIS o de pronto la del SINADEF, si fuera necesario. Ahora sí, lo doy. Muchas gracias, doctor. Igual manera pueden seguir escribiendo sus consultas a través de nuestro chat. Doctor, si podría dejar de compartir su pantalla para darle el pase a Thais. Muchas gracias. Sí se visualiza, ¿verdad? Sí. Mm. Buenas noches con todos. Les saluda Tairina Cóndor. En esta ocasión soy la asesora encargada del diplomado en mención. En esta ocasión les hablaré sobre la parte comercial. Diplomado de especialización en análisis y visualización de datos en ciencias de la salud. En información general tenemos el horario. El horario del diplomado es de lunes y viernes de 7 a 10 y cuarto de la noche. La frecuencia es de 2 veces a la semana. En la modalidad es completamente virtual y el diplomado tiene una duración de 4 meses. Y bueno, actualmente contamos con 20 vacantes, ¿no? Con respecto al cronograma, como ya lo había mencionado el doctor, las inscripciones son hasta el 22 de septiembre, el proceso de admisión es hasta el 23 de septiembre, la publicación de resultados es el día 25 de septiembre, la matrícula es del 1 al 3 de octubre
y el inicio de clases se estará llevando a cabo el 6 de octubre. En los requisitos para la postulación, como primer paso, tienen que llenar la ficha de inscripción en línea, que es el postula. Posterior a ello, adjuntar la documentación solicitada, que en este caso es la copia simple del grado de bachiller o su equivalente, postulantes extranjeros, la copia del documento de identidad, DNI o carnet de extranjería, el currículum vitae descriptivo y el derecho de pago de admisión que corresponde a 200 soles. En la inversión, tal como lo había mencionado, el derecho de admisión es de 200 soles, el costo total de las pensiones es de 7.000 y se les está financiando en 5 cuotas mensuales. Comentarles que tenemos un beneficio exclusivo que es el descuento del 10%. Ya tenemos cupos limitados para el descuento de mención y también indicarles que el descuento del 10% se aplica al costo total del diplomado. Así que los esperamos a que puedan inscribirse en este diplomado. De igual manera les estoy dejando acá mis datos, mi número y mi correo. Si es que tienen alguna duda o consulta, me escriben para poder ayudarlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Thais. Dejamos el código en pantalla para que puedan escanear y llevarlos directamente al WhatsApp para mayores consultas. Doctor, aquí visualizo algunas preguntas de los participantes. Saúl menciona si hay salida laboral. Sí, ahí podría precisar de repente, Saúl, a qué se refiere con lo de salida laboral. De repente la pregunta de Emilia Rojas la voy contestando mientras de repente explore esa pregunta, desarrolla esa pregunta. Dice si el diplomado tiene un enfoque más aplicado o más teórico. Bueno, en este caso, como es un diplomado de análisis, sí, lo que se busca es que sea mucho más didáctico respecto a utilizar los diferentes programas y tener los conocimientos para poder ejecutar diferentes tareas, ¿no? De pronto puede ser que podamos ver en el primer curso desde cómo hacer un reporte de asistencia o de programación de actividades para un grupo de personas, hasta de repente poder ver estadística inferencial en Stata en los cursos siguientes. Entonces va a haber un poco de todo, pero siempre brazo, en este caso, vamos a tener un brazo práctico importante. Muchas gracias, doctor. De repente nos podría detallar un poco más sobre el tema de las evaluaciones respecto en el diplomado, si van a ser por curso o van a ser proyectos que se van a realizar durante el diplomado. En este caso se va a considerar actividades independientes de cada curso. Se está considerando, en este caso, se está considerando una especie de bitácora en función a, a lo que vayan avanzando en los diferentes cursos, ¿no? O sea, vamos como alimentando esa bitácora por cada estudiante. Yo necesito hacer, bueno, Manuel Levanto dice, yo necesito hacer más investigaciones y más publicaciones de artículos. Este diplomado me ayudaría, está enfocado en eso. Bueno, en este caso, en el curso de diseño de investigación y de Stata, de alguna manera sí le podrían ayudar en ese aspecto, ¿no? Porque de pronto ya entendiendo cómo hacer el planteamiento estadístico y el planteamiento metodológico y la ejecución estadística, podría depender menos de algún estadístico adicional, ¿no? Porque normalmente planteamos todo y de repente lo mandamos a un estadístico, entonces de repente ciertas tareas que antes las mandaba directamente, podría usted ejecutarlas de manera indirecta, de manera más directa, perdón. Y Muchas, de repente lo de salida laboral podría referirse al tema de si bueno, podría referirse al tema de si está enfocado a la ejecución laboral, o en este caso, sí, como les decía hace un momento, ustedes pueden traer sus ejercicios de su actividad profesional misma y poder revisarlos, ¿no? De pronto, en el curso de Power BI dicen, yo quiero hacer un dashboard de repente el estado de los KPI del Instituto Hospitalario donde trabajo. Entonces lo hacemos y lo ponemos como centro para trabajar en el curso. O de repente tengo esta información y no sé cómo plasmarlo en gráficos. Entonces en el curso de hojas de cálculo lo podemos ir desagregando y resolviendo la duda. Mm.
Muchas gracias, doctor, por sus respuestas. Bueno, de repente, por ahora no visualizo más consultas, pero mientras tanto sí nos podría dar de repente una invitación para todos los participantes para que se sumen a este diplomado. Sí, en este caso, doctores, la intención de este diplomado es poder contar con la participación de profesionales que puedan compartir, primero, la idea es, en esta época es compartir la experiencia de todos y poder integrarla y en este caso todos puedan aprender de todos. Por otro lado, lo que buscamos es instruirlos en estos temas y de alguna manera generar un factor diferencial, ¿no? Porque todos salimos estudiando una carrera base y de pronto necesitamos encontrar estrategias, o perdón, mejor dicho, herramientas tanto intangibles, ¿no? Como el conocimiento del análisis de información, para poder diferenciarse en sus diferentes actividades profesionales. De repente alguno tiene planeado inclinarse hacia la investigación, otros de pronto se inclinan hacia la parte administrativa y necesitan la base de análisis de información. Entonces, está pensado efectivamente para ambos campos. Muchas gracias, doctor. Bueno, no veo ninguna otra consulta adicional. En ese sentido, creo que con eso estaríamos culminando el evento del día de hoy. De igual manera, invitamos a todos los asistentes y agradecemos también su presencia. Y bueno, doctor, entonces eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su presencia nuevamente. Muchas gracias también, Thais. Eso sería todo por el día de hoy. Muy buenas noches. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos. Hasta una nueva oportunidad.